Estamos aquí reunidos en otra tertulia, una tertulia jugona, tertuliando, ¿cómo era esto? Tertuliando es como se le llamó porque os ¿Verdad? salió mientras hablabais. Vale. No tiene nombre, la No sección tiene no. nombre. La idea es hablar hoy de un tema en concreto. Espérate un ¿no? poquito De a los él porque juegos. si no te vas a salir de... Engánchate, Vamos. Bueno, la idea de hoy es presentar un tema y a partir del tema ir dándole vueltas a ver lo que se exprime. Los juegos de mesa cada vez están más enraizados en nuestra ludoteca y en nuestro ocio alternativo y muchos beben de lo que son los videojuegos. Entonces hoy tenemos dos invitados especiales, uno no es un invitado sino que forma parte del canal, ¿no? El Vicens, pero el Xavi es un invitado, es un miembro del club de Molins de Rey, de Jugones, y está especializado en videojuegos. Dirige un programa de radio aquí en Molins. Igual que dirige un programa de radio que se llama Ready to Play, que el Vicens forma parte y yo formé parte en su momento. Y en todo caso la idea es simplemente lanzaremos algunas preguntas y pues iremos charlando como consideremos oportuno. Entonces, primer aspecto a comentar. Venga. Es una encerrona y la primera pregunta es simplemente, no es de las que te he dicho, porque la primera pregunta es, claro que no, la primera pregunta es, ¿cuál es tu histórico en los juegos de videojuegos? ¿Vale? En los videojuegos, ¿cuál es tu histórico? Es decir, y después el Vicens, ¿qué tiempo dedicas? ¿Qué tipo de juegos te gustan? Y luego haremos ¿Cuándo empezaste a jugar? este paso a los videojuegos, ya veréis, ¿vale? A ver. Vale, encerrona, sí, más por lo que os diré al final. Yo empiezo jovencito, jovencito, a los 12 años, así tendría ya, que ya estaba la Nintendo NES, por lo cual ya vamos a ver qué edad tiene el Xavi, ¿no? Ahí está. Pues yo era pobre, muy pobre, no tenía un duro, o sea, yo consola no tenía, pero sí tiraba de amigos, familiares, mis primos la tenían, los visitaba mucho. Cuando mis primos iban de vacaciones yo no iba porque era muy pobre. Entonces, cuando ellos se iban yo aprovechaba ir el día anterior. Y con la consola que haréis, ¿nos la vais a llevar, no? Al pueblo. Pues entonces yo me la llevaba a casa. Entonces jugué mucho de Nintendo. Nintendo NES de 8 bits. Vale. Super Mario Bros. De Flintstones, los Picapiedra, era un juego fabuloso para Nintendo. Fabuloso. Ahí marqué bastante. Luego estuve ahorrando un montón de tiempo hasta que llegó el momento que apareció el cerebro de la bestia, Super Nintendo, con un pack fantástico de Super Mario World y Street Fighter 2. Y dije, ahí. Este es mío. Mira. Sí, sí. Ahí está, mira. Ahí. Este es el mío. Super Mario World no está aquí, pero este sí. Este juego marcó Juegaken, ¿no? tanto. Debe ser Juegaken. Hay un juego de mesa de Street Fighter, ¿sabes? Es que además ya en las salas recreativas, lo que quedaba de ellas, porque aquí los tiempos era todo cojeaba mucho, Sí, Street Fighter arrasaba y el juego era el mismo en casa. Entonces recuerdo que ahorré un montón para pagar una cuarta parte de la consola, 30.000 pesetas, 180 euros, una burrada. Y bueno, ahí tuve mi primera videoconsola. De ahí recuerdo, jugué bastante, porque ya se hacían eso de alquiler de los videojuegos. Street Fighter me lo petaba todos los días, jugaba, todos los días no lo acababa. El Super Mario World era un artista, como solo tienes dos juegos te vuelves un artista en lo que tienes. Claro. El Castlevania 4, Super Krusty Funny House, ¿jugaste a ese? No. Que todo el mundo dice que era un rollazo, pero era tan raro y un juego así de puzzles, me gustó mucho y entonces ahí descubrí un poco el rol con Illusion of Time, que es algo que me chupó mucho porque me dio una perspectiva de lo que es la narrativa dentro del juego, que es lo que me ha absorbido hasta ahora, ¿no? Yo soy un caso quizá un poquito especial de gamer, como puedes decirlo, en el que la jugabilidad y el desafío no me importa tanto como la historia en sí. O sea, el juego puede ser un churro, de esos facilones y tal, pero si tiene una historia que me atrapa, ya me tienen. Y entonces a partir de la Super Nintendo, o sea, a la que empecé a tener independencia económica, y ahí eso ya fue como una pequeña perdición, porque entonces ya empecé, sí. Por lo menos no te drogabas. No podía, tenía tiempo. No había tiempo. Ya no paran de salir juegos ni dejar de salir consolas, pero desde la PlayStation 1 ya fui comprándolo todo, ¿no? Ya fue tanto consolas como los juegos que quería, como las otras consolas de la competencia, o sea, no solo de Sony, ¿eh? O sea, tuve la Saturn, el Nintendo 64,
la PlayStation 2, la GameCube, la Dreamcast, todo. ¿Jugaba todo? No, que va, lo tenía, ya está, yo me quedaba tranquilo, Como con mi ahora. paz interna. Claro, es la frase que se dice, no tenerlo es perder dinero o no comprarlo es perder dinero, se tenía que tener, ¿no? No, claro, es lo que decía, no hacía otra cosa, o sea que tampoco me salía mal, nunca me he arruinado con este tema. Ya cuando salió Internet y el mercado de segunda mano, entonces Es así, fantástico. bueno, Locura. ¿cómo no aprovechar eso? Bueno, Y sí que hasta que eres papá, entonces ya sigues comprando lo que puedes, no tanto porque tienes menos espacio y tampoco juegas, por lo cual no me siento extraño tampoco, ¿no? sigues comprando Pero- y no juegas, está bien. Esto es Pero fantástico. sí que de vez en cuando cojo alguno de estos que me absorben. Eso sí, lo que hago ahora, que antes no hacía, pero lo que hago ahora es que si empiezo un juego que no me absorbe, Fuera. lo dejo. Sí. Sí. Eso antes no podía hacerlo. O sea que- ¿Y tú, Vicens, qué proceso has seguido o qué proceso haces? Porque es bastante curioso, explícanoslo si Bueno, se tercia. Explico primero cómo empecé y luego Venga, cómo juego, ¿vale? fantástico. Yo empecé con la Master System 2, que era la paralela a la NES con la que empezó él. Lo que Vale. yo empecé que tendría unos 6 años, más o menos, 6 años. cuando me compraron la Master System Eres 2. un chavalín. Soy más joven que él, no mucho, pero ese poquito Es se la nota. diferencia. Jugué mucho a los 5 juegos que tenía Master System 2, que están casi todos por aquí. ¿Vale? Y luego ya cuando tuve dinero propio, con mi hermana, yo la engañaba para comprar consolas a medias, y compramos la Super Nintendo en una oferta en una tienda que había aquí en Molins, que se llama Don Disco, Ah, que era comprar una consola y 4 juegos por 3.000 pesetas. Que eran el Street Fighter 2, el Es un Daniel chollo, el ¿no? Travieso, el World Cup USA 94 y el cuarto no lo acuerdo, pero casi seguro que es el de golf que hay allí. Es un ofertón. Casi seguro, sí. 3.000 pesetas los juegos, la consola, el precio que tuviera, ¿eh? No. Bueno, pero está bien, sí. Y bueno, y de ahí a la PlayStation 2, la PlayStation 3 ya la compré yo solo, la Play 4, también consolas de Nintendo, la Super Nintendo, la GameCube, la Wii, la Switch, la 64, La GameCube. Tan infravalorada. Xbox One, y bueno, jugando mucho. O sea, que las tienes todas, Todas no, de Sega, ni Mega Drive, ni Dreamcast, ni Saturn, ¿vale? y la última de Xbox tampoco. Y Vale. portátil poquito, portátil tengo Game Boy, las dos de Sony, ¿Mm? la 3DS, pero es de mi mujer, y la... Pero cuenta. La Switch. Están en Sí. casa. Están en casa. Y bueno, y yo lo que dice que le hace gracia de cómo juego yo si no hiciera lo que hago no tengo tiempo para jugar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo me levanto normalmente todos los días a las 5 de la mañana, más o menos, y juego 2 horitas hasta las 7, 7 y media, hasta que se levanta mi hijo, y entonces lo dejo. Y este es mi rato de jugar diario. Me da tanto asco y tanta envidia. No sé si me da más asco o más envidia. No, pero eso es constancia. Todos los tesón. días, por lo menos 2 dedicación, horitas. ¿no? Fines de semana, como duerme hasta más tarde porque se queda en la cama con mi mujer, pues pueden ser 3, 4 horas. Ah, Este domingo ha sido muy bueno, que ha sido 4 y media. 4:30 es muy buena. Pasas bastantes pantallas. Sí, juego bastante, sí. Bueno, eso está bien. Porque Bastante menos de lo que me son gustaría jugar. juegos, pero un momento, son juegos que piden a lo mejor unas cuantas horas de dedicación. Según, ahora por ejemplo estoy con Final Fantasy VII, Que son que 60. serán 30 o 40. Ah, 30, 40. El Hollow Knight que serán otras 20. El Fire Emblem llega ahora serán 120. Sí, por eso. Por Sí, un eso. poquito de todo. Yo voy a decir que el Final Fantasy VII, al que él dice que serán 20 o 30, podrían ser 80 o 90, No, pero... Cuando lo jugué en su día, pero, claro. mi juego favorito, me dio la vuelta al contador de horas. Cuando llegaba a 99.59 ya no daba más de sí. Yo calculo que le daría 400 horas en su momento. Ahora lo estoy jugando solo por la trama, no lo voy a reventar. Claro, porque Como lo puedes ir entonces. a 80.000 veces a los sitios y farmear y... Ahora, Bueno, claro. Vale, pues nada, entonces esto era un poco la presentación, ¿no? Entonces, la propuesta de la tertulia es un poco ver de qué manera videojuegos y juegos de mesa están cada vez unidos o distanciados, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría que comentáramos es si el juego de mesa se está instalando, se está afianzando como un ocio alternativo posible, es probable que pueda sustituir al videojuego. no. Sigue, pero... y tengo un canal de juego de mesa, con Sergi, pero... Es probable que pueda sustituirlo y, en caso negativo, la convivencia es posible. Entonces, ¿qué estamos viendo que beba de los videojuegos, los juegos de mesa? Lo podemos comentar, ¿no? O sea, ¿qué se ve en los videojuegos capturado en los juegos de mesa, ¿no? Un poco sería esto, ¿no? A nivel de mecánicas,
a nivel de rejugabilidad, ¿no? A nivel de DLCs, ¿no? Hemos hecho alguna vez Lo la de broma. narrativa igual. Exactamente, ¿no? Y lo de la narrativa que comentaba, Xavi. Sí, sí. Sí, en ese tema creo que para mí es lo más destacado. Yo cuando pienso en videojuegos y juegos de mesa pensaba, cuando antes de venir para acá pensaba en el tema de las mecánicas, ¿no? Y al principio, ¿no? De mi discurso propio conmigo mismo, pensaba, ostras, me veo como que las mecánicas de los juegos de mesa quizás están más limitadas, ¿no? Quizá, ¿no? Como hay todo este género de distintos juegos de mesa, pues ello, lo que se hace, ¿no? Los juegos de mesa es que nos cogen un videojuego y lo meten en una caja de juego de mesa y le buscan una de sus mecánicas, ¿no? Claro. Para tener la excusa de jugar ese juego. Claro. Pero... ¿Eso funciona? Bueno, es que luego lo he estado mirando y en realidad creo que hay más mecánicas distintas en los juegos de mesa que en los videojuegos, porque Vale. en realidad en los videojuegos pasa lo mismo. Tenemos una serie de géneros, ¿no? Que son pues plataformas, first person shooter, hack and slash, acción en tercera persona. Se mueve muy poquito de lo que hay aquí. Y después... Serían como 4 mecánicas, ¿no? Más o menos. 5. Sí, ya hablamos de géneros, pero dentro de ese género la mecánica puede cambiar un poquito, ¿no? Porque, ¿sabes? En digital puedes decorarlo todo como tú quieras, ¿no? Claro, pero en vez de vas avanzando, vas matando... Sí, viene a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿No? En cambio, los juegos de mesa creo que las mecánicas cuando se cambian para hacerlo más especial son más vistosas, ¿no? Claro. Algunas fracasan, Claro. hacen el juego más tedioso, también te voy a decir eso. Pero hay algunos cambios que creo que son más vistosos, más chulos y que, bueno, hay gente que se come mucho la cabeza en hacer una mecánica distinta. Entonces, ¿qué cambiaba, no? Entonces, yo lo que creo es que en el videojuego quizá... aunque la mecánica sea un churro, ¿no? El género sea ya muy sobao, un juego, plataformas, que igual es lo que ahora está de capa caída, ¿no? Y la mecánica es un poquito sosa, pero en cambio la narrativa te absorbe, puede absorberte y tú sigues ese juego hasta el final y te acaba gustando. En cambio, en los juegos de mesa creo que fallan ahí, ¿no? En tema mecánicas, una vez aprendes a jugar y empiezas, ¿no? Una partida con más personas o con una pareja o solo en algunos casos. En general es bastante más social también. Sí, eso pasamos después. Sí. Pero creo que en el tema narrativo es donde pierde. O sea, quizás jugar a juegos de mesa es más intenso, pero es menos inmersivo, a mi parecer. Es interesante esto que dices. Entonces, pero en cuestión narrativo. En cambio, en mecánicas, pues ya te digo, después de pensándolo y ver también, ¿no? De ir reflexionando mirando distintos juegos de mesa, creo que igual en mecánicas se espabilan más en los juegos de mesa, arriesgan más en juegos de mesa que no en los videojuegos. Pero en el videojuego también es más fácil implantar una muy buena narrativa. Aunque también creo que la narrativa en los juegos de mesa, hace 30 años, la narrativa en los juegos de mesa no tenía ningún sentido. No, y ahora hay lo que se llaman juegos temáticos, ¿no? Y ahora o tematizados, ¿no? Euros temáticos. O con campañas. O con campañas, sí. El Tainted Grail. El Tainted que nos llegará, o el Etherfields que acabamos de entrar, ¿no? O el This War of Mine, Time ¿no? Stories. This War of Mine viene de un videojuego. Correcto. Que ahora está en un juego de mesa. Y la implementación es muy interesante, sí. Yo lo he jugado, he leído alguna crítica en revistas de videojuegos. Yo lo tengo, si quieres. He leído crítica de War of Mine en juego de mesa y la gente muy contenta de cómo está implementado. Que viene un libro donde están todas las, digamos, los sucesos que pasan durante esta guerra, ¿no? Es un juego basado en la guerra. Ya dependes de algo externo, no solo el juego de mesa. Tienes que ir a un libro, exacto. o te tienes que ir a correcto, tienes el videojuego, quieras que no, es el videojuego, la tele, tú el mando y ya. Y ya, sí. He buscado una lista, ¿no? Tú decías algo también del tema inmersivo, mecánicas, Vicens. Yo estoy de acuerdo en lo de que es probable que el juego de mesa viva más de la mecánica de lo que puede hacerle un videojuego. El videojuego hay quizá menos tipos de mecánica, están ya muy depuradas todas, nadie quiere darle una vueltecita más a la mecánica, pero la narrativa sí, la narrativa yo estoy de acuerdo con Xavi que es más inmersiva quizás. Que me parece más inmersivo un videojuego que un juego de mesa. Por ejemplo, te pongo el Arkham, que no está basado en ningún videojuego, es un juego para mí también muy bueno para un jugador, y muy que es inmersivo, es muy narrativo, pero no me parece tan inmersivo como un videojuego. Es decir, estaríamos diciendo de que un videojuego es
triple de narrativo que un juego de mesa. Esto si queréis lo podéis comentar luego en el hilo. He buscado ahora en la Board Game Geek, he buscado en la Board Game Geek el listado de juegos por rango, es decir, del más importante hacia abajo, de los juegos más valorados en la Board Game Geek de temática de videojuegos, ¿vale? Y el primero Muy interesante. está el Tengi. Mechs and Minions, ¿vale? Es muy bueno, ¿eh? El muy, Mechs muy and bueno. Minions se basa en el juego. Pero, y- ¿ves? Es un juego que vive de la mecánica. Es un y juego de temática, programación de exactamente, acciones es lo que iba a decir. con Temáticamente, una pequeña campañita, pero que es totalmente... es un juego que tú has de bajar las cartas y entonces el muñequito se mueve, es muy divertido. Yo lo he Sí, jugado sí, sí. 3 o 4 veces. La verdad que sí, he hecho una semi-campaña. No la... Tiene el puntito este de ir abriendo sobres Exacto. cuando juega la campaña. Un poco legacy, pero bueno. Pero, y además, la peculiaridad es que lo lanzó la misma empresa, De League of Legends, sí. la misma empresa que el juego, ¿no? Digamos. El LoL. Tiene un juego de mesa Sí. y les ha salido estupendísimo. Exactamente. Después está el Railways of the World, ¿vale? Es un juego de trenecitos, sabéis, a mí me encantan los ¿Y eso trenes. está basado en un videojuego? Este está basado en un videojuego antiguo, sí. Más bien de PC. yo Transport creo que sería- Tycoon. Exacto, cosas de estas. Después está el que decíamos, el tercero sería el This This War War of of Mine, ¿vale? Hay 118 páginas, o sea que no las comentaremos todas. La primera un poquito por encima, igual. Exacto. Luego estaría el Age of Empires 3, ¿vale? Que ya tiene sus añitos, es de 2007, igual que el juego, que debe ser del 90 y algo, ¿no? Bueno, el 3 por ahí debe ir. El Sid Meier's Civilization, Board Game, claro, estamos hablando de juegos, solamente el This War of Mine, digamos que es el más inmersivo, ¿vale? Yo lo tengo y realmente es muy inmersivo. Más que el juego yo lo tengo en Steam, no. No, el juego yo no tengo mucho tiempo de jugar a juegos de consola y este lo he jugado mucho, no lo acabo porque normalmente no los acabo, pero me encanta. Y no es tan inmersivo como el videojuego, ¿no? Pero sí que la vivencia es... Y las decisiones, habéis jugado, ¿no? This War of Mine. Sí, Las decisiones sí Depende. que son delicadas, ¿no? bueno, si te... Según. Ahí, mira, ahí te diré según. No, pero porque como- la ética hace que Ninguna. sea delicada. Ah, exacto. Ninguna. Claro, Yo el problema que puedes tengo es que jugar eso. cuando juego a un videojuego son monigotes lo que van a morir delante mío, aunque me digan una abuela te suplica por su vida, la mato y me llevo su comida. Porque, Pero entonces no estás viviéndolo, ¿no? Claro. uy, yo sí, porque me pongo en la piel de una persona que haría lo imposible para sobrevivir. Ah, bueno. Con lo cual- Del cabronazo de turno de las pelis de guerra, ¿eh? Sin ¡Pum! sentimiento. Se la comida. ¿Dónde la has sacado Bueno. cuando llegas? ¿Dónde la has sacado? Claro, Esto, en el y próximo entonces llevaba, Holocausto zombie vale la pena tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí. llevaba un perrito y también te lo quedas. Luego hablan también, está en la lista Sid Meier's Civilization, el juego de mesa, ¿vale? StarCraft, ¿de acuerdo? Es un juego de miniaturas en plan Blood Rage o sí. Gears of War, ese está muy valorado. Estamos hablando de Es juegos un no poquito son... rollo Doom. Que Sí, también pero no salió. son absolutamente inmersivos. Dices mecánica pura de ni matar. históricos, ¿vale? Y este no lo conozco, Super Mother Lot, ¿lo conocéis? No. No. One Deck Dungeons Y el XCOM. y el XCOM, ¿vale? Estos son, Vale. digamos, la página 1, ¿vale? No sé, me cuadra El que Dark sois- Souls no está, ¿no? La página 1. No. En la página 2 sale, por ejemplo, Adrenaline, ¿vale? Vikings Gone Wild, que me parece de... Perdón. Vikings Gone Wild me parece de tablet, creo, o de... Yo no quería salir porque estoy constipado, pero Sergi me ha hecho salir. Le he así obligado, que le he obligado. Los mocos, Hemos los mocos a insistido. Sergi. Veis el Doom, ¿vale? El Fallout, ¿vale? Pixel Tactics. No, es que hay un montón. Vale. 144 páginas, dice. Entonces, bueno, la propuesta sería, pues eso, ¿no? Ver si es temático o no es temático un juego de mesa. Hemos visto que apostáis a que es más el videojuego, ¿no? Inmersivo. Inmersivo, vale. Hombre, el LCG, Arkham, es bastante inmersivo. Entonces, yo creo que aún no se ha encontrado la mecánica que se adecue al juego de mesa, igual que se han encontrado las mecánicas o la manera de jugar en el videojuego para que sea inmersivo. Sí que es cierto que, claro, entonces dices, hay juegos de mesa que están usando espacios, Aplicaciones, igual. exacto, espacio del videojuego, ¿no? Por ejemplo, el Detective, ¿no? El Detective, que ha salido hace poco, y el Crónicas del Crimen. El Detective de Maldito Games, tú tienes una página de internet real creada especialmente para el juego y que tú consultas con unas referencias y unos códigos. Es una página totalmente
ficticia, pero es de verdad la página de internet. Y luego tienes, por ejemplo, para decir otro ejemplo, el Crónicas del Crimen, donde tú llevas el móvil y vas pasando los códigos de barras, ¿no? Bueno, vas leyendo estos, ¿no? Estos personajes, ¿no? Claro, luego tienes una especie de gafas y haces como 3D, ¿no? Ves la habitación en 3D, ¿no? Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Que para que sea inmersivo un juego de mesa de tener herramientas o mecánicas del videojuego, ¿verdad? Yo no lo veo, porque entonces no es un videojuego, ni es un juego de... no sé. A ver, yo creo que Claro. el tema uno en esto, o sea, el videojuego es más inmersivo, uno ya en sí mismo por el medio en el que circula, ¿no? O sea, es visual, la pantalla, Claro. el control es muy Música. directo y muy fácil, exacto, ¿no? Entra tanto musical Instantáneo, como... no te tienes que esperar al turno efectivamente. del otro Eso jugador. es cierto. ¿Vale? Y el hecho también de que, a ver, ahora esto cómo lo digo, ¿no? El factor humano, ¿vale? Porque, por ejemplo, como es un juego, vamos a jugar, quedamos los tres, vamos a jugar, ¿no? Vale. ¿Cómo se juega? Claro, o sea, de explicar... Vale, vamos a explicarlo. ¿Quién lo explica? Claro, o ¿Cómo sea, te lo de explica? ¿Cómo te preparar- llega? Vamos a hacer la prueba. Yo digo que es muy intenso porque cuando tú empiezas a jugar a un juego, ¿no? Pues lo que sé, das lo mejor de ti, ¿no? Porque lo que te interesa es ganar, o por lo menos si es colaborativo, pues apoyar al máximo posible. Claro. En un videojuego, en cambio, ya te viene hecho, tú tienes que seguir la pauta que te marca. Y eso también tiene un pro y un contra, o sea, a nivel de actividad mental, en los juegos de mesa es mucho más potente que en un videojuego, precisamente por esto, ¿no? Por el factor humano. El reto. Tú te lo tienes que curar mucho en un juego de mesa para aprender a jugarlo, seguir la mecánica correctamente y Claro. conseguir tu estrategia para conseguir ganar. En cambio, en el videojuego tienes que hacer bien lo que te dicen que tienes que hacer bien y a todo masticadete. Aún así, pues tiene sus pros y sus contras, porque hay mucha gente que le gustaría jugar a juegos de mesa, pero le echa muy para atrás aprender a jugar. Bueno, el reglamento y el explicarlo... Te que la pones gente lo primera el entienda. página. World of Mine, por ejemplo, que ya hemos hablado, igual que deben ser 30 o 40 páginas de normas. Sí, Fácilmente. es un manual bastante largo, tiene centenares de componentes, de cartitas, es decir, el despliegue es una mesa grande. Tiene una entrada más difícil el juego de mesa. Eso Pues, también. pues eso, pues Sí, porque claro, la vivencia, para exigir una vivencia de storytelling, ¿no? De estas mecánicas de historia, claro, necesitas componentes, ¿no? Por ejemplo, el Etherfields, que está ahora en Kickstarter, no sé si son 6 mazos diferentes de cartas, 2 libros diferentes, claro, para conseguir lo que tú en el videojuego tienes de manera inmediata, ¿no? Claro, se necesita una preparación previa muy larga y exigente, tienes razón. Ahora bien, quiere decir también que el videojuego es muy inmersivo, pero al mismo tiempo también hace que te alejes de la realidad, ¿no? Y entramos en el segundo tema, ¿no? Es decir, tú estás a tu historia en el juego, en el videojuego, y no da lugar para comentar el videojuego mientras estás jugando. Vamos a ver, la siguiente cuestión que me gustaría hablar es esta. Es decir, ¿el videojuego es más bien solitario o el juego de mesa es más, digamos, social? ¿O qué está pasando? Otra pregunta que lanzo. Que todos los Kickstarters y todos los juegos de mesa en general están ofreciendo esta versión solitaria, que ahora se ve como un plus. Una versión solitaria se está viendo como un plus en un juego de mesa donde antes era social. Es decir, ¿qué está pasando, no? Vamos a ver aquí, ¿no? Vale, bueno, aquí antes Vicente ha intervenido con el tema del social. Si Exactamente, quieres tú... sí. Sí, a ver, en el juego de mesa yo entiendo que sí, que la base me parece más social el juego de mesa que el videojuego, pero también hay excepciones. O sea, como dices tú, hay un montón de juegos de mesa Sí. que incluso me parecen que están enfocados a jugarlos en solitario. Sí. Hablábamos el otro día del que tenemos aquí detrás, del Seven Continents, Sí. que a mí me parece un juego que como más gente haya, peor Peor. se disfruta Sin el duda, juego. sin duda. En cambio, en videojuegos hay muchos con componente social, que si no es social no juegas. World of Warcraft, Exactamente. ¿Cierto? los MMORPG, todo ya es otro rollo totalmente distinto, pero todo el LOL, fenómeno streaming, exacto. en cuanto a videojuegos, Sí. les ha dado un componente social que no tenían. Sí, y hay un acceso a muchas edades también, porque ahora está muy de moda el juego este de el Minecraft y el otro, el de Fortnite. el Fortnite, ¿no? Hombre, aparte. Entonces es un juego, es cierto, son juegos muy sociales.
que se extrapolan en la vida real, porque mis alumnos de la clase Luego hablan del lo format, hablan de ellos, hablan hay mucho merchandising, hay mucho... hablan de un baile, de otro baile, es cierto. Tiene un componente igual que en su interesante momento el social. componente social, yo ha habido muchos juegos que los he comprado por el multijugador local. Vale, Gears of War, de acuerdo. los he pasado la trilogía con Salva, que lo conocéis, de hecho en el canal Sí. he salido 2 o 3 veces. Los compré por eso. Los Resident Evil, el 5 y 6 creo que son, Sí, también los sí, jugué sí, sí. por eso. A dobles. Y si no, pues de pequeño siempre estaba el vida pantalla, con lo que los videojuegos también tenían Sí, eso es cierto. este rollo social de... Sí. De hecho, las preguntas no están dirigidas a hacer una dicotomía en qué es lo mejor, ni mucho menos este no es la El idea, videojuego. ni mucho menos. Pero no es la idea de decir, de marcarnos qué es mejor, ¿verdad? No. No, pero sí que es cierto que el tema de social, y más enfocado en el tema de los videojuegos que no en los juegos de mesa, sí que el videojuego está muy marcado por ese tema, ¿no? Que te aísla, ¿no? Que la gente que se queda ahí sola encerrada en su habitación jugando videojuegos, que Sí. no trata con la gente. Las 2 horas que juego yo por la mañana juego solo. Claro, pero es verdad, porque el componente social y la lucha que hay por enfermedades psicológicas, una de ellas puede ser este aislamiento, ¿no? En juegos de mesa aún no hay nadie que se haya encerrado para jugar a juegos de mesa, Porque no ¿no? se puede jugar solo. Exactamente, ¿no? Entonces, no sé, bueno, a lo mejor esto se extrapola y se va desarrollando. Pero ya, la mira, enfermedad. sin querer hacer el debate más grande, ¿eh? Pero Vicente puede jugar, pues yo qué sé, a 25 juegos de manera individual Bien. al año, Sí. o juega más de 25, ¿vale? Sí, tengo 31. Pero puedes llevar muchísimas 31. horas, ¿no? Muchísimas horas Sí, en un mes jugando a un videojuego, ¿no? sí. Pero en cambio si se lee 25 libros, nadie va a decir que es una social. Exacto. Y aún no conozco ningún libro que... Bueno, Sí. sí, los de niños y los lees con ellos, ¿no? Exacto, sí. Vale, pero a ver, un libro también es inmersivo, te va desde la realidad, te encierras en tu cuarto, te lo lees. A tu historia. Y, sí. o sea, dices, me he leído 25 libros en 2 meses. Digo, Claro, "Hola, estás tío, enfermo, ¿no? eres una Sí, pasada, tío, exacto. súper cultural. No se En dice cambio, que estás enfermo. si yo juego un videojuego o a varios durante 2 meses, un montón de horas, y lo explico, pues soy un fricazo asocial que no quiero saber nada de nadie, y no es cierto, ¿no? La verdad es que me enriquece con un montón de narrativa, de historias, ¿no? Exactamente. Hay un anuncio fantástico de la PlayStation 2 que a ser de distinta gente decir, he conquistado mundos, he defendido pueblos, me he casado con la princesa, Ah, sí. he matado al dragón y me he hecho amigo de los enanos. No, iban diciendo cada uno y al final decían, yo sí puedo decir que he vivido PlayStation 2. Bueno, ese anuncio es Me alucinante. estoy apuntando. Entonces, el tema social, claro, es delicado y cada uno defiende lo suyo. A ver, en los juegos de mesa está claro que históricamente tienes que tener amigos para jugar a juegos de mesa. Y eso es bonito, ¿no? De llevar Yo cuando juego quedamos, Sí. normalmente hacemos la cena, luego echamos la partida un par de horitas o 3. A ver, y de hecho, no hay clubs en Molins de Rey. A lo mejor sí que hay clubs de videojuegos, Aún, pero hay un, Sí, pero, sí. pero hay un, exacto, hay un programa de radio que os aúna y que os anima a crear, ¿no? Diferentes colaboraciones, ¿no? Con BitLogic, por ejemplo, ¿no? Y con otras cosas que habéis hecho, exactamente. la verdad es que a O través sea de que sí esto- que es cierto que el videojuego en su momento puede llegar a tener un componente social y sin duda un componente educativo, ¿no? No hay duda que toda la gamificación que hay ahora se está implementando a partir de apps, ¿no? Y a partir de herramientas digitales, o sea que no es nada banal hablar de eso. Lo que sí que es cierto es que el juego de mesa está entrando ahora muy fuerte, está bebiendo de temáticas, de historias, de lo que es el videojuego y se están creando, das una patada y hay un club, ¿no? Como en nuestro club de Molins de Rey, que nuestro club no es que se haya creado ahora, tiene 30 años, pero sí que ahora está cogiendo mucho protagonismo en el pueblo, o lo intentamos, ¿no? Y viene, pues eso, ¿no? De los juegos de mesa, ¿no? Muy bien. Bueno, un poco era comentar todo esto. Para acabar, me gustaría recoger lo que hemos hablado y en el sentido del coleccionismo. Es decir, Ay. vale, exacto. Porque Porque Xavi ha dicho, claro, repetir juegos se repetía
cuando teníamos pocos juegos. Estoy volviendo a jugar al Final Fantasy VII Sí, yo, ¿eh? eso es cierto, sí, pero es un Me acabo comentario el 9 y el romántico, 12 este año ¿es un también. comentario romántico o es que te gusta repetirlo? De vez en cuando me gusta repetir. Este año, de hecho, he hecho Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Final Fantasy XII y Gears of War. Ah, ostras. Repetidos. Y God of War 3. Pues mira, precisamente antes, en el otro programa de juego de Y del BitLogic, canal, que lo he pasado en 2 plataformas distintas, que algo que lo hemos nombrado ¿Verdad? antes. ostras, pues antes comentábamos que el hecho de apuntarse las partidas de juegos de mesa que haces te conduce a decir, ostras, este juego le estoy sacando partido, ¿no? Porque si no nos pasa lo que dices de los videojuegos, ¿no? Que te ocupan un espacio y que no los has jugado todos, o que simplemente lo compras porque pero no te da tiempo a acabarlo. Porque tienes familia, porque Eso tienes vosotros. compromiso. Yo no compro un juego si no me he acabado el anterior. Bueno, eso, yo no lo hago. Pero yo te pasa sí que- con los juegos de mesa igual. Exactamente, con los juegos de mesa pasa, ¿no? Acabo de entrar en un Kickstarter, no lo tengo aún el juego porque me llega en enero del 2020. Jugarás 2 veces y te desharás de Ya él. está. Y o lo tendría ahí guardado, pero conseguiré otro, o saldrá otro, ahora por ejemplo en este mes, en julio, he cambiado 6 juegos, he cambiado, ¿no? Esto que decías, ¿no? De cambiar, ¿no? Pues también lo veo interesante, ¿no? Juegos de mesa, es decir, se ha de comprar todo no se puede, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en enero salen nuevas plataformas, ¿no? Me comentaste. Bueno, en enero no, el año que viene para finales. A finales del año que Sí. viene, vale. O sea, que saldrán las nuevas Plays, ¿no? Y las nuevas... Y la Xbox. La Xbox, ¿no? Es decir, que estar al día es caro, ¿no? Y estar al día en juegos de mesa hoy día no se puede, simplemente. Hablábamos de Kickstarter de Midara, que son 300 euros. Son 300 euros. Le pones un poquito más y te compras la Play 5. O sea, es que Exactamente. tampoco. No, Sí, que Es un- estáis ya a un nivelito los de los juegos de mesa que no veas. No, es que recogiendo todo esto, el hobby hoy en día es caro. Cualquier hobby hoy en día es caro, ¿no? Y videojuegos y juegos de mesa están siendo cada vez más caros. No hay juego de mesa que no te valga, que lleva una serie de componentes, 80 euros, ¿no? Y un videojuego que cuesta 60, 70, Yo creo que 80. es más Bueno, exagerado en ahí. los juegos de mesa que en los videojuegos. El ¿eh? plus Los videojuegos es- llevan estancados igual 20 años de precio. Sí, pues en Sí, juegos sí. de mesa es Yo una gasto cosa... menos, me cuestan menos ahora los videojuegos que hace 10 o 15 años. Correcto, pues en juegos de mesa es una cosa, es muy locura, no sé. Entonces, bueno, es otro tema que quizás podríamos hablarlo en otro debate, ¿no? El precio de estos juegos de mesa, ¿no? El precio de el ocio en general, ¿no? Acabaremos con una frase que ha dicho Xavi. La jugabilidad y el desafío no importa tanto como el juego en sí. Un saludo. Hasta Adiós. pronto.